Ediberto, que Dios te use con poder en lo que ha puesto en tu corazón para la iglesia. Es inevitable, cuando cantamos esa canción, repasar nuestras historias. Y es inevitable llegar a la conclusión de que Dios es un Dios fiel, que cumple sus promesas, que nunca defrauda. Amén. Qué privilegio más grande tengo en esta mañana de continuar predicando esta palabra. Fue una bendición en el pasado culto y así yo espero que el Señor continúe hablándonos a nuestro corazón. Y estamos muy felices porque hemos visto la fidelidad de Dios en nuestras vidas, como familia, en el ministerio. Hemos seguido caminando de la mano del Señor y Dios es el Dios de los tiempos y es el que abre puertas y el que dice cuándo van a hacer las cosas. Así que yo te voy a invitar a que estés puesto en pie. Estoy tratando de vencer la tentación de no cantar. Siempre que predico tengo que cantar y esta vez no lo hice, así que vamos a ver si me puedo contener. Muy bien, y quiero que empecemos leyendo la palabra de hoy y luego hacemos una oración. Y le voy a invitar que busque Hechos 23. En los pasados domingos hemos estado hablando de Pablo y hemos, explicado muchas cosas sobre Pablo. Hoy volveremos a repasar algunos detalles, pero vamos a enfocarnos en esta historia, en Hechos 23, cuando Pablo enfrenta al Sanedrín y cómo fue la respuesta de Pablo ante estos acusadores. Amén. Y quiero que vayamos uno a uno, verso a verso, fijándonos en lo que está escrito. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pablo, ¿cómo lo miró? Fijamente al concilio. Dijo, varones, ¿cómo? Hermanos. Yo con toda buena, ¿qué? Conciencia. He vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. Vaya haciéndose la película en su mente. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando a la ley misma me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía. Hermanos, vuelve a decir hermanos, ¿qué era el sumo sacerdote? Pues escrito está, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte de los que estaban allí presentes eran saduceos y otros eran fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, varones, hermanos, yo soy ¿qué? Fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y en la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande diserción, el tributo, temiendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó a que lo bajasen los soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Y aquí es la parte que más me encanta de esto. Y la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Nos presentamos al Señor. Dios bueno y Dios de amor, te bendecimos y te damos gracias por estar en medio nuestro, porque te has dejado sentir. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, donde dos o más estén en tu nombre, ahí tú estás. Y hoy confirmamos y afirmamos tu presencia en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo hablando directo al corazón.
Señor, y que la semilla que se siembre sea una semilla que rinda fruto y que provoque cambios en nuestras vidas, que produzca, Señor, renovación, Señor, nuevos comienzos en nuestra vida. Te pedimos, Señor, por cada uno de los que podamos escuchar esta palabra, Señor, haz tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El relato bíblico de hoy ubica a Pablo en Jerusalén. Jerusalén, como bien predicó mi cuñado Miguel, era el destino donde Pablo estaba presto a llegar. Ahora, yo quiero que hagamos un ejercicio hoy, que nos pongamos los zapatos de Pablo. Pablo era un fariseo de nacimiento. Desde chiquitito creció en una familia con ese pensar. Se fue desarrollando, dio sus primeros pasos. Le enseñaron eso. Ser un fariseo era unas personas que eran rígidas en la ley. Cogían la ley de Moisés y más fuerte no la podían aplicar, ¿verdad? Y una de las cosas que creían los fariseos era la resurrección. Y esa fue la coartada que utilizó Pablo para zafarse de ese juicio, ¿verdad?, que estaba pasando allí. Pero Pablo creció así. No decidió ser así, sino que las circunstancias de su vida lo fueron llevando a convertirse en un fariseo. Vivió una vida rígida, enfocada en sus preceptos, en sus creencias. Era sabio, brillante, aprendió con los mejores maestros. Creció en la ley, en sabiduría. Y poco a poco Pablo se fue convirtiendo en lo que en este tiempo diríamos nosotros, en un fanático religioso, ¿verdad? O lo que yo creo es lo que tú crees, o si no, te liquido, ¿verdad? Entonces Pablo, claro está, al encontrarse con la figura de Jesús de Nazaret y encontrar la amenaza a sus creencias, era lógico que Pablo le sacara el cuerpo a la situación y dijera, espérate, voy a defender lo que yo creo hasta la muerte. Y buscando estrategias, Pablo lograba perseguir a los cristianos, detener, ¿verdad?, que la iglesia siguiera esparciéndose, que la palabra del evangelio continuara yendo de comunidad en comunidad. Y Pablo se convirtió en enemigo de Dios, porque Pablo no creía en eso. Entonces, si nos ponemos los zapatos de Pablo, podemos decir que no estamos tan lejos de la realidad. En algún momento en nuestra vida, antes de conocer a Cristo, nosotros hacíamos lo que la familia de nosotros nos enseñó. Nosotros crecimos en un hogar, nosotros nos formaron en ese hogar, y lo que allí aprendí, con eso yo crecí. Me formaron en una escuela, y depende de la escuela donde a ti te ubicaban, allí tú ibas a obtener la sabiduría, ¿verdad? Y la línea filosófica con la cual usted se iba a desarrollar como ser humano. Lamentablemente, donde Pablo le tocó nacer, no fue la mejor, pero muchas veces a nosotros también nos pasa lo mismo. Y si usted añade de que en nuestra niñez hay diferentes factores que nos van empujando a tomar decisiones, a formar nuestro carácter, pues quiere decir que no estamos tan lejos de lo que a Pablo le sucedió. Pablo precisamente era el que se encargaba muchas veces de ser el voto. Es decir, ese lo vamos a matar por ser cristiano, sí, yo. Pablo cargaba con una conciencia que contaminada. Cometió muchísimos errores, pero algo pasó en la vida de Pablo, donde esta historia de terror cambia por completo. Al igual que algo pasó en mi vida y en la vida de usted, donde esta historia cambia por completo. Y es que Pablo tiene un encuentro con el Cristo resucitado. Cuando usted y yo tenemos un encuentro con el Cristo resucitado, todo cambia. Y yo te voy a invitar a que leamos cómo fue ese encuentro. Y en Hechos 26, 2 o 3 capítulos más adelante, él le cuenta al rey Agripas, cuando llega a Roma por fin, cómo fue esa conversión. Y mira qué hermoso. Dice en Hechos 26, 12, después de él tirarse al medio y decirle al rey, rey, yo hice esto mal, yo era de ustedes. Por eso mismo día fui a la ciudad de Damasco, con el permiso y la autoridad de los sacerdotes principales. O sea, él le dijo, yo era de tu bando, y para esos días, cuando yo me encontré con Jesús, yo iba por órdenes de ustedes con su permiso. Pero algo pasó, dice, pero en el camino,
gran rey Agripa, cuando eran las 12 del día, vi una luz muy fuerte que brilló alrededor de todos los que íbamos. Todos caímos al suelo. Luego oí una voz del cielo y que me dijo en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo los tontos pelean contra mí. Entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me contestó: yo soy Jesús. Es a mí a quien estás persiguiendo. Ese encuentro que pasó en Damasco fue el mismo encuentro que usted y yo tuvimos cuando escuchamos la voz de ese Dios poderoso que me llama por mi nombre y me dice: soy yo el que te estoy llamando. Y en ese proceso Pablo se da cuenta de que lo que estaba haciendo hace tiempo estaba erróneo, de que había cometido un gravísimo error, de que había injuriado y acusado a gente inocente, gente que por culpa de él murieron, gente que por culpa de él fueron desterrados, perseguidos, masacrados. A ese Pablo es el que se le aparece el resucitado. Y eso automáticamente tuvo que haberle confrontado el corazón a ese hombre. Imagínese todo lo que tuvo que pasar esa mente. ¿Qué rayos yo hice? ¿Y cómo yo arreglo esto? Yo prefiero estar muerto. El cargo de conciencia, la culpa que atacó a ese hombre en ese momento, tuvo que haber sido espeluznante. Sin embargo, siempre Jesús llega en el peor momento de nuestra vida. Cuando Pablo estaba más enfocado en matar, cuando Pablo estaba más enfocado en perseguir, cuando más estaba embarrado en el pecado y en su confusión, ahí es donde se le aparece el resucitado. Yo no sé si a usted le pasó igual que a mí, pero cuando menos posibilidades yo tenía en mi vida, cuando más equivocado yo estaba, cuando muchas veces nosotros fallábamos constantemente, cuando yo no le entendía sentido a la vida, ahí encontré esa voz y escuché esa voz que decía: Ediberto, te estoy llamando. Y esa reacción de Pablo es la más que me impresiona, porque Pablo, si yo fuera Pablo, yo saldría corriendo y me escondería y nadie más supiera de mí, porque la conciencia no me iba a dejar tranquilo. Sin embargo, Pablo, lo que esto ocasionó fue todo lo contrario. Lo que dijo Pablo: pues yo voy a dedicar mi vida a contarle esta gran verdad al mundo. Y lo primero que hace Pablo es ir ¿a dónde? A lo suyo. Si usted tiene una noticia tan poderosa, usted va a su familia y le cuenta. Cuando usted recibe una buena noticia, usted coge el teléfono y llama a su esposa, a su esposo, a su casa. Porque lo que Pablo había estado experimentando, lo que Pablo confirmó con sus ojos, era que Jesucristo era el Mesías que tanto el pueblo de Israel había esperado. Esta noticia que ellos guardaban en su corazón, ese anhelo de que en algún momento vendrá alguien a rescatarme, estaba sucediendo en ese momento. Y en lugar ellos de verlo, no lo veían. Pero Pablo sí tuvo la oportunidad de enterarse de la verdad. Y Pablo dijo: tengo que correr a los míos y decirle. Hay muchos teólogos y muchos biblistas que critican a Pablo de por qué la insistencia de Pablo en predicar en Jerusalén y a los judíos, porque eran los suyos. Que nunca se te olvide de dónde Dios te sacó. Que nunca se te olvide de dónde Dios te puso. Porque no es casualidad la familia en donde te ubicó. No es casualidad el pueblo donde te ubicó. El tiempo preciso. Nada es accidental. Todo tiene un propósito. Y Pablo va a Jerusalén con la buena noticia. Con la buena noticia. Sin embargo, cuando usted va a lo suyo, usted espera que le abran los brazos, que lo abracen y le digan: cuéntame, ¿qué descubriste? No, Pablo llegó a lo suyo y allí lo que encontró fue un juicio. Muchas veces vas a llegar a contarle la buena noticia a otros y la reacción de esas personas no va a ser la que tú entiendes que era la que usted iba a esperar. ¿Eso detuvo a Pablo? No. Yo cumplí la misión.
yo tengo que decirlo. Yo tengo que sacar esto del pecho porque voy a explotar. Yo tengo que contarle al mundo, cueste lo que cueste. Que es incómodo, que es difícil, que no me gusta, que me causa tensión. Como yo estaba antes, como Dios ha logrado que yo esté ahora. Por lo tanto, eso no es ninguna excusa para yo evitar contar este mensaje de salvación. Allá si lo quieren escuchar, allá lo que hagan con él, pero yo hice mi parte, compartí la buena noticia. Y eso fue lo que Pablo hizo en ese juicio. Pablo dijo, mira, yo era de ustedes, yo era fariseo, yo crecí con ustedes, pensaba igual que ustedes. Pero se me está acusando ¿de qué? De que creo en la resurrección de los muertos. Pues si yo lo vi, me llamó por mi nombre. Lo que nosotros tanto esperábamos está pasando. ¿Y qué fue lo que recibió? Un puño en la cara. ¿Y qué fue lo que recibió? Acusaciones. La vida del cristiano no siempre es color de rosa. Y a veces duele. Pero aunque duela, eso no puede ser la excusa para no abrir nuestros labios y contar la verdad. Pablo va a Sanedrín. Pablo va a lo suyo. Muchas veces participaba de esas reuniones, pero ahora no él era el que acusaba, sino él era el acusado. Pablo, me encanta esta especificación que da el texto, que dice, Pablo los miró a los ojos. Qué brutal. Poder mirar a los ojos frente a frente. Y no en el sentido de que seamos soberbios, ni que seamos altivos, ni creamos que seamos mejor que la otra persona. Es que cuando yo tengo la verdad, cuando yo estoy seguro de lo que yo vi, cuando yo estoy seguro de lo que yo sentí, de lo que yo escuché, nada me va a detener. Nada me va a impedir que yo me pare de frente al enemigo más grande y lo mire a los ojos y le dije, escúchame. Esa valentía, ese valor que tenía ese hombre era invidiable. Que muchas veces nosotros nos pasa lo mismo, pero nosotros vamos cabizbajos y cuando nos pregunta el de al lado, ¿cómo estamos? Pues ahí. Como Dios quiere. Como Dios quiere, en serio. Dios nos está llamando a ser cristianos valientes, no cristianos abochornados. Porque el mensaje que nosotros tenemos y que llevamos al mundo es un mensaje de restauración, de poder, un mensaje vivo. Se acabó de estar escuchando, hablándole a la gente avergonzado, o poquito, o disimulado, o yo le tiro una palabrita a ver si cae. No, vamos a hablar de frente y vamos a decirle a la gente, hay uno que te está llamando, hay uno que dio la vida por ti. Lo que yo experimenté es algo grande. He conocido la buena noticia, por lo tanto, escúchame. Pablo los llamó hermanos iguales. Estamos en el mismo bando. Aquí no hay nadie más santo que yo, ni tú más santo que yo. Aquí todos somos pecadores y todos necesitamos escuchar esta noticia. Pablo nunca se olvidó de dónde Dios lo sacó. Y ahí viene lo más importante en esta predicación. Pablo dijo que dejó claro que vivía una conciencia limpia. Y usted dice, pero ¿qué es eso de la conciencia? Si usted lee las cartas, siempre mencionan el término conciencia. Siempre estaba hablando de la conciencia en muchas cartas. Así que usted tiene una asignación, vaya y busque y rastree el término conciencia en todas las cartas para que usted siga descubriendo, porque esto es solamente una introducción. La conciencia es el conocimiento del bien y del mal, que permiten que las personas juzguen moralmente las acciones o sus decisiones. Todos los seres humanos nacemos con conciencia, ¿verdad? Y si usted me dice, Heriberto, ¿cómo tú traduces en un ejemplo que yo pueda entender un poquito más fácil? Aquí en el corazón hay una válvula, hay un regulador que se llama conciencia. Y ese regulador está programado, me perdonan los programadores y eso, a lo mejor estoy diciendo 2 o 3 cosas que no van, pero ese regulador está programado con lo que a mí me enseñan que es bueno o que es malo. Cuando chiquito a mí me enseñaron que hablar malo es malo. Hay otra gente que dicen, 2 o 3 palabras que se te zafen no importa. Y esa conciencia va a ir regulándose de acuerdo a lo que yo aprendo en el caminar de la vida, a lo que yo enseño. Y de acuerdo a lo que yo permita
que entre al corazón. Así que ese regulador, todos nosotros lo tenemos. Un ejemplo, y me voy a tirar al medio. Les voy a contar una anécdota que me pasó no hace mucho, donde tiene que ver con este tema. Yo estaba así una noche, ya acostado en mi cama, y me di cuenta de que tenía que ir a una farmacia a sacar una receta y a comprar unas cosas que faltaban. Y desde ahí ya yo me levanté de la cama como que, después que yo tengo toda la casa cerrada, todo estaba ubicado, todo estaba en paz, me acordé de eso. Pues ni modo. Me he visto, salgo para la farmacia, no voy a decir el nombre de la farmacia porque si no me tiro en medio y tiro en medio a la persona y eso no es la idea. Y cojo muchas cosas, voy para comprar, porque estas farmacias tú entras para hacer una cosa y terminas comprando 10. Y ya me estaba dando el calor de que la cuenta va a empezar a bajar, pero pues hay que hacerlo. Y cuando llego al recetario, estaba una persona antes que yo, estoy esperando así en la fila, yo con un sueño bien brutal y de momento cuando atienden a esa persona, la técnica de farmacia coge una pared clear que hay así. Y yo, mire, permiso, mira, yo me fijo que el horario decía que cerraba a tal hora y yo estaba como 25 minutos antes de que esa parte se supone que se cerrara. Y a mí me entró un coraje santo. Porque somos seres humanos. Porque las cosas duelen. Y las injusticias más. Y yo puedo ser muy bueno en unas cosas, pero cuando hay alguien que comete una injusticia, yo insisto, por no decir otro término, y a veces tengo que reconocer que me mando un poquito. Y, pues, ¿qué yo hice? Feliz de la vida, fui al counter y dije, búsqueme al gerente. Búsqueme al gerente. Allá apareció el gerente, este señor ya estaba loco de cerrar la tienda. Y yo le cuento lo que pasó, porque yo esperaba que esa persona hiciera justicia. ¿Verdad? Porque así yo hago en mi trabajo, cuando un empleado trata mal a un paciente, pues lo menos que se lleva es una amonestación. Pues para mi sorpresa, yo le digo a este señor, mire, ¿qué usted va a hacer? Pero en este tono, tú sabes, con coraje. Y él, yo no puedo hacer nada porque en esa parte yo no tengo injerencia, yo no mando nada allá, ¿verdad? Pues es que es así, esas reglas cambiaron, yo no puedo. Yo dije, sí, pero como las cosas cambiaron, yo también voy a cambiar, no quiero nada de esto. Y todo el mundo se quedó mirando, los que estaban en la fila. Y todo el mundo vio mis acciones. Y todo el mundo vio el tonito que yo utilicé. Y yo me fui para mi cama con mi conciencia tranquila. Porque yo sentía que yo había hecho algo justo. Y había hecho una queja. Y pues, si le estuvo malo, tiene 2 trabajos. Pero ¿qué pasa? Al otro día yo voy al gimnasio por la mañana. Trato de ir algunos días. Hay unas semanas que soy fiel, otras que me escracho. Pero ese día, adivinen quién estaba haciendo ejercicio. El gerente de la farmacia. Y así mismo, como yo lo vi por un lado, por 7 caminos tuve. Me fui corriendo, lo huí y busqué otras máquinas, otra cosa que hacer. Yo creo que hice pierna y nunca hago pierna. Pero con tal de no poder encontrarme a esa persona, olvídese. Oye, constantemente lo fui encontrando, me salía en todas partes. Y ahí hay algo en el corazón que empieza a hablar y dice, yo creo que tú tienes que resolver esto. Ay, pero es que no es justo. No, yo creo que tienes que resolver esto. Y esa conciencia empieza a tocar allá adentro y empieza a no dejarte tranquilo y te empieza a quitar la concentración. Y cuando menos tú estás pensando en eso, ahí viene ¡pum! Y te trae el tema. Y tú estás constantemente pensando en eso hasta que un día no pude más y me tocó el gerente otra vez en la misma farmacia, porque uno es reincidente, uno pasa un mal rato en un lugar y vuelve y lo cometes y vuelve a bajar al mismo lugar. Entonces fue bochornoso en cierto punto porque dejé unas cosas ese día, pero volví allí a comprarlas. Y el gerente, serio, yo le digo, ¿usted va al gimnasio? Y sí, dígame, yo le tengo que pedir una disculpa a usted. Ajá, ¿por qué? Haciéndose el que no se acordaba. Porque hace un par de semanas atrás yo le salí con malas crianzas y mi conducta no fue la mejor. Me costó. Pero así mismo como yo le dije esas palabras, así fue
un peso que yo solté. Y al otro día cuando voy al gimnasio, adivina quién está. El gerente. Y ahora en vez de huirle, ahora me hace, ¡hey, estás bien, chacho, mira! Y hace así conmigo, nos damos puñitos y todo. La conciencia está siempre en el ser humano. Pero de la conciencia que Pablo habla, que es una conciencia limpia, se le añade otro elemento. Todos nosotros nacemos con conciencia, todos tenemos esa válvula. Pero los cristianos se supone que tengamos una conciencia limpia. Por lo tanto, si analizamos el término de conciencia limpia, es aquella que nos conduce a cumplir y actuar según la voluntad de Dios y no según la carne, no según nuestra naturaleza. Para un ser humano regular, lo que yo hice estaba bien porque es lo justo. Pero para un cristiano tengo que comportarme según la palabra del Señor. Por lo tanto, para que mi conciencia esté limpia, yo tengo que hacer las cosas como Dios manda, aunque a mí no me gusten. Cuando esa voz interna levanta esa señal, es importante que nosotros actuemos. Porque si nosotros las dejamos pasar, lo que pasa es que esa válvula que está ahí empieza a flexibilizarse. Y tenemos mucha gente que se llaman cristianos que tienen la válvula demasiado flexible. Y no hay una diferencia en la conciencia del mundo y la conciencia limpia que se supone que un cristiano tenga. Esta es la parte del mensaje que si usted no puede decir amén, diga ay, ay, ay. Ahora, ¿cómo esta conciencia limpia? ¿Cómo yo la logro? Vamos a analizar a Pablo su vida y el texto que acabamos de leer. Y lo primero que tenemos que decir, el primer punto es que para yo poder tener una conciencia limpia, yo tengo que haber experimentado el amor y la gracia del Señor en mi vida. La gracia. Pablo era el menos que podía hablar de conciencia limpia por el historial que Pablo tenía. El cargo de conciencia que ese hombre tuvo que haber tenido en el momento que descubrió la verdad del Evangelio, yo no quiero imaginar el peso y la opresión que sentía. Y cómo Pablo logra soltar eso. Cómo Pablo puede decirle a sus hermanos fariseos, yo tengo la conciencia limpia. Porque Pablo descubrió la verdad del Evangelio, que es la verdad de restauración, de gracia. De que hubo uno que murió por mí en la cruz del Calvario para que toda mi culpa, para que todo mi pecado, para que todos mis errores, para que todas mis malas crianzas, para todo aquello que me separaba de Dios, sea perdonado. Y Pablo experimentó un nuevo nacimiento. Pablo conoció la verdad y esa verdad le hizo libre de su pasado. El problema, hermano, es que si nosotros no tenemos la habilidad de perdonar nuestro propio pasado, que aunque nosotros nos convirtamos y seguimos teniendo la mente en el pasado, no para acordarnos de donde Dios nos sacó, porque eso tenemos que tenerlo presente, sino para culparnos y no soltamos esa culpa. Es como cuando caminamos con un cadáver atrás de la espalda, que mientras pasa el tiempo se va descomponiendo con nosotros mismos. Y por eso es que vemos muchos cristianos que no maduran en la fe, porque viven una vida llena de conciencia, de culpabilidad. Cuando el Evangelio, la buena noticia, se trata de que es un Evangelio de gracia, de perdón, de misericordia, de nuevos comienzos. Que no importa el pasado que tú tengas, Dios te cambia el nombre, Dios te restaura, Dios te permite continuar una nueva vida. Suelta el pasado ya y empieza a vivir lo que Dios te prometió. Pablo tuvo la habilidad de soltar su pasado, de soltar su historia, cambiarse el nombre y decir, por eso, por donde Él me sacó, por todo lo que hice y lo que puedo hacer, yo voy a dedicar mi vida a Él y voy a continuar llevando este mensaje, no importando las circunstancias. Por eso pudo pararse de frente y decirle, yo tengo una conciencia limpia. ¿Cómo está tu pasado? ¿Cuántas veces te recuerda el enemigo y te echa el dardo de la conciencia y decir, tú fallaste en esto, tú hiciste esto, Dios no te va a querer porque tú eres así, Dios no va a querer, no tienes posibilidades, no te cohibas más. El Evangelio es de libertad, el Evangelio es de nuevos comienzos, el Evangelio es de nuevas oportunidades. Hoy el Señor toca la puerta de tu corazón y dice, limpia tu conciencia porque te estoy llamando por tu nombre.
Una buena conciencia viene de un corazón limpio, pero viene de una fe que no es fingida. No solamente tenemos que tener una relación limpia con el Señor, sino con el que está al lado mío. Cuando usted analiza eso, me doy cuenta de que mis acciones muchas veces parecen a los fariseos. Que esto es lo que yo creo, lo que yo creo, lo que yo creo. Y no me importa lo que los demás piensen. Y si no te gusta, pues sabes lo que tienes que hacer. Cuando estudiamos el tema de conciencia en las cartas de los Corintios, nos damos cuenta que Pablo habla de la conciencia fuerte y la conciencia blanda. ¿Y tú sabes lo que dice Pablo? A los que dicen que tienen la conciencia fuerte: cuidado, que con tus acciones no hagas caer en tentación a los que tienen la conciencia débil. Cuidado con lo que hacemos, cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que escribimos en las redes sociales, cuidado con las actitudes que tenemos en el diario vivir, porque eso puede causarle daño a otros. Aunque parezcan bien, aunque sean buenas, si eso afecta la vida espiritual del que está al lado mío, mejor me cohíbo y no lo hago. Ay, que no es justo. Pues sí es justo, porque Pablo se cohibió toda su vida de muchas cosas. Jesús se cohibió completamente. Y no importando ser igual a Dios, no cogió eso como aferrarse, sino que lo dio todo. Y el llamado del Señor es que para tú tener una conciencia limpia, tienes que empezar a mirar más al de al lado y no a ti. Tenemos que empezar a restaurar relaciones. Tenemos que empezar a dar nuevos comienzos a conversaciones que se quedaron en momentos abruptos. Tenemos que recuperar la comunicación con ese que nos enchismamos hace tiempo. Con ese que a lo mejor con la actitud que yo dije, el comentario que yo dije, le hizo mal. Tenemos que analizar cómo estamos escribiendo. Si lo que yo estoy tocando, el tema que yo estoy exponiendo, lastima a otros, no lo haga. Miren, este tema de política que ahora mismo estamos viviendo, el Señor no nos llamó a ser verdes, azules, amarillos o colorados. El Señor nos mandó a ser cristianos. Nosotros tenemos una responsabilidad. Si lo que yo voy a poner en las redes, aunque yo entienda que es correcto, lastima a otro, mejor no lo pongas. Pensemos en los demás, porque la imagen que se están llevando de nosotros no es la correcta. Y finalmente, y no menos importante, una buena conciencia es aquella que está afinada a la voz del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas ahorita que decía que todos tenemos conciencia? Que todos nacemos con eso. Los cristianos dejamos de tener el control de eso. Se lo ponemos en las manos de Dios. Se los ponemos en las manos del Espíritu Santo. Ay, ¿cómo yo lo hago? La fórmula no ha cambiado. Los tiempos cambian, pero la fórmula no. Lámpara es a mis pies tu palabra. Muchas veces tomamos decisiones a la ligera. Muchas veces metemos las patas y consultamos con todos menos con la palabra. Vamos al del banco, vamos a la familiar, vamos al doctor, vamos al psicólogo, donde sea, y eso está bien, pero tenemos que consultarlo con la palabra. Ese filtro tiene que estar afinado a la voz del Espíritu Santo. Ahí en momentos de angustia, cuando tengas que tomar decisiones difíciles, cuando tengas que tomar un paso, consúltalo primero con el que te creó, con el que te restauró, con el que te dio nuevos comienzos. Este tiempo no es para uno en su propia naturaleza tomar decisiones, hermanos. Es peligro de vida o muerte si usted no está afinado a la voz del Espíritu Santo. Hay que orar. Hay que orar. Ay, es que no me tengo tiempo. Ay, es que eso me incomoda. Ay, es que eso yo no sé. Cuando tú estabas en ese mundo envuelto en pecado, envuelto en dolor, Él sacó de su tiempo para llamarte por tu nombre, para darte nuevos comienzos y nuevas oportunidades. Hoy el Espíritu Santo de Dios te está diciendo: necesito que te metas conmigo. No des un paso más hasta que yo te diga. ¿Qué tal si estás puesto en pie? Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Romanos 8:26, el evangelista dice:
De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él conoce cuál es nuestra debilidad. Él conoce en qué nosotros fallamos, pero Él nos ayuda. Porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entre sus funciones, el Espíritu Santo nos revela la verdad, nos guía, nos aconseja, es nuestro paracletos, nos lleva de la mano en el caminar de la fe. Es importante tener una conciencia limpia. Si no llevamos una vida consagrada con el Espíritu Santo, no lo vamos a lograr. El llamado del Señor es simple hoy. ¿Cómo está tu conciencia? Evalúa tu corazón. ¿Cómo está tu pasado? ¿Qué cosas del pasado todavía las estás viviendo en el presente? Porque aunque ya pasaron, las tienes tan presentes que las vives, las sientes, las sufres, las lloras, las cargas. El Espíritu Santo lo primero que te dice es: tienes que soltar tu pasado. Yo te redimí. Mío eres tú, como dice la palabra. Por tu nombre te llamo. Y te digo que es tiempo de nuevos comienzos. Que es tiempo de nueva esperanza. Que es tiempo de posibilidades. Que hay un llamado que te está ahí tocando la puerta del corazón y te dice: no te cohibas más. Suelta tu pasado, porque por eso ya yo pagué. Hoy el Espíritu Santo dice: revisa la válvula de tu corazón. Mira a ver cómo está el cartridge del filtro. Mira a ver cuántas cosas has dejado pasar por ahí, porque seguirán entrando y lastiman y contaminan el corazón. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos dicho mal? Es tiempo de restaurarlo. Y hoy el Espíritu Santo de Dios te toca la puerta del corazón y te dice: ¿cómo está mi relación contigo? Te estoy esperando con brazos abiertos. Te estoy deseoso de que entiendas que te estoy llamando. Y el altar se abre para todos aquellos que sientan la voz de ese Espíritu Santo, que venga y busque oración. Si no se atreve a pasar al altar, allí donde usted está, levante su mano y el diácono va a llegar. Si no se atreve a levantar su mano, vaya al salón de oración, pero no se vaya sin responder al llamado del Señor. Cantamos y meditamos en la palabra de Él. Amén. Sí, Señor.